¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, noches o en el momento que sea que ustedes vean este video. Mi nombre es Marco Mendoza y hoy día, o en esta parte del Congreso, vamos a conversar un poco sobre los procedimientos de selección que prevé la ley de contrataciones y su reglamento, lógicamente. ¿Qué es el procedimiento de selección? El procedimiento de selección es un conjunto de actos que tiene como objetivo identificar al proveedor que, por haber presentado la mejor oferta y por tener las mejores características particulares, resulte el idóneo para suscribir un contrato con la entidad y por lo tanto abastecerla del bien, el servicio, la obra con que la entidad necesita. Tenemos distintos procedimientos de selección en la ley. Los procedimientos de selección previstos en la ley de contrataciones, los voy a mencionar de mayor a menor complejidad, son la licitación pública, que se contrata o que se emplea para contratar bienes y obras, el concurso público, que se emplea para contratar servicios. En el concurso público tenemos dos variantes, una que se utiliza para contratar servicios en general y otra que se emplea para contratar servicios de consultoría, entre las que está la consultoría de obras. Además tenemos las adjudicaciones simplificadas, tenemos la selección de consultores individuales, tenemos la comparación de precios y la subasta inversa electrónica. Los procedimientos de selección son un conjunto de actos que se desarrollan uno detrás de otro y que tienen por característica tener estas etapas preclusivas. ¿Esto qué significa? Que cuando transcurre el plazo para una etapa y pasamos a la siguiente, ya no se puede regresar a la anterior a menos que se declare la nulidad del procedimiento y se retrotraiga. Pero la regla es que según vamos avanzando y agotando una etapa, esta se cierra y da inicio a la siguiente. ¿Cuáles son las etapas que encontramos en los procedimientos de selección? Vamos a hablar de los que se emplean principalmente para contratar obras y consultorías de obras, que son la licitación pública, y que es idéntico al concurso público para servicios en general, pero aquí centrémonos en la idea de que esto es una licitación pública. En la licitación pública encontramos una convocatoria y al día siguiente de la convocatoria se inicia el registro de participantes, que se extiende hasta un minuto antes de presentar las ofertas. Paralelamente al registro de participantes se inicia la etapa de formulación de consultas y observaciones, que no puede durar menos de 10 días. Una vez que se han formulado las consultas y observaciones, la entidad tiene 5 días para absolverla y para integrar las bases. Actualmente, al momento en que se publica el pliego de absolución de consultas y observaciones, se publican también las bases integrales. Una vez que eso ha sucedido, tenemos dos opciones. O se solicita que el OCE emita un pronunciamiento porque hay respuestas o partes de la integración con la que no estamos de acuerdo, o puede que estemos de acuerdo con la forma como la entidad ha respondido e integrado las bases y por lo tanto no cuestionemos esto. Si no lo cuestionamos, entonces, y nadie o ningún otro participante lo cuestiona, entonces como proveedores tenemos 7 días para formular nuestra oferta y presentarla. Una vez que se ha presentado la oferta, la entidad procede a determinar si es que deben ser admitidas o no, procede a evaluarlas y luego a calificar las ofertas del primer y segundo lugar en el caso de bienes
y las ofertas de los 4 primeros en el caso de obras. Una vez que hayamos agotado este procedimiento, aquella que haya obtenido el mayor puntaje obtendrá la buena oferta. En el caso de los concursos públicos para consultorías, todas las etapas son iguales hasta la presentación de ofertas. Una vez que las ofertas se hayan presentado, entonces primero se van a calificar y luego se van a evaluar. Luego de concluida con la calificación y la evaluación, entonces tendremos el otorgamiento de la buena oferta. La diferencia entre calificación de ofertas y evaluación de ofertas la vamos a ver un poquito más tarde. Ahora, en el caso de las adjudicaciones simplificadas, tenemos las mismas etapas, solo que con plazos más cortos. La convocatoria, el registro de participantes, para presentar consultas y observaciones, solamente tenemos 2 días en el caso de bienes y servicios y 3 días en el caso de que se trate de una obra o una consultoría de obra. Luego de eso, tenemos 3 días más para presentar las ofertas y estas se evalúan y califican y luego de eso se otorga la buena. En buena cuenta, la adjudicación simplificada tiene solamente 2 diferencias con la licitación pública. Primero, los plazos, que son más cortos, y la segunda diferencia es que en las adjudicaciones simplificadas no cabe la posibilidad de solicitar la elevación de cuestionamientos al OCE para que éste emita el pronunciamiento. Salvo esas 2 diferencias, no hay mayores. Ahora, respecto de la convocatoria, tenemos que decir que la norma obliga a que ésta sea universal. En buena cuenta, no está permitido ningún tipo de invitación. Bueno, si es que alguien lo hace, no significa que esté mal, pero eso no impide o no va en contra o no libera a la entidad de hacer una convocatoria universal. ¿Y cómo hacemos para que la convocatoria sea universal? ¿O a qué le llamo yo convocatoria universal? Una convocatoria en la que se comunique a todo el mercado que hay una entidad que necesita comprar algo y que por tanto todo aquel que esté en capacidad e interesado en vender pueda acercarse a ofrecer. Porque finalmente eso es la convocatoria, una invitación a ofrecer. ¿Cómo se debe realizar? Utilizando el SEACE como herramienta. ¿Qué debemos publicar en el SEACE? En el SEACE se publican las bases y el resumen ejecutivo que dio origen al valor referencial y en donde se aprecia además que existe pluralidad de proveedores en capacidad de cumplir con las exigencias de la entidad. Entonces ya sabemos que la convocatoria en todos los casos, salvo en uno, se realiza empleando el SEACE. ¿Cuál es la excepción? La comparación de precios. En la comparación de precios tenemos el único caso en el que la norma permite la convocatoria a través de invitaciones. Pero en todos los demás utilizamos el SEACE como herramienta de convocatoria o como plataforma de convocatoria. ¿Qué debemos saber respecto de la convocatoria? Que esta se realiza en un solo momento, que se publican en ese momento las bases y el resumen ejecutivo, y que puede esto ser materia de error. Si el error se detecta en un solo momento, el mismo día, en que se ha realizado la convocatoria, entonces este error se puede corregir. Se pueden publicar las bases correctamente, se puede publicar el resumen ejecutivo correctamente y la convocatoria sigue siendo válida. Ahora, solamente se pueden cometer errores una vez, porque aun cuando yo me dé cuenta el mismo día de la convocatoria de un segundo error, o sea, luego de haber ya corregido el primero que detecté, eso ya no podría
ser corregido. Entonces tendríamos que declarar la nulidad de la convocatoria y volverla a convocar. En resumen, cuando una convocatoria se realice con errores, estos se pueden corregir una sola vez dentro del mismo día en que se realizó la convocatoria. Luego de la convocatoria tenemos el registro de participantes. En el caso del registro de participantes, lo que encontramos es una obligación a cargo del proveedor para que éste pueda acceder a contratar, es más, para que éste pueda actuar dentro del procedimiento. Entonces tenemos que decir que el registro de participantes es obligatorio. Además tenemos que decir que este registro es electrónico. Uno entra a la ficha del procedimiento de selección y él se hace, va al link en el que encontramos una ficha de registro, llenamos los datos que están allí y le damos clic a enviar, y si es que nuestra información es correcta y además tenemos un RNP vigente, entonces nos habremos registrado. El registro es entonces obligatorio y electrónico y además gratuito. Ninguna entidad nos debe cobrar por registrar. Ahora, si es que al momento de registrarnos nosotros queremos tener las bases en físico, lo que podemos hacer es pedirle a la entidad que nos las entregue. Si es que hacemos eso, tenemos que pagar el costo de reproducción de estas bases. Pero normalmente no debería haber necesidad de hacer eso porque las bases están en el SEACE y uno se las puede descargar. Entonces, registro obligatorio, electrónico y gratuito. Requisitos: estar dentro del plazo previsto, que hemos dicho que es desde el día siguiente de la convocatoria hasta un minuto antes de presentar las ofertas, y además tener el RNP vigente. Ahora, tenemos que recordar el registro de participantes genera derechos, pero no genera obligaciones. Si uno no se registra, no existe para este procedimiento de selección. No vas a poder presentar consultas ni observaciones, no vas a poder presentar una oferta y lógicamente no vas a poder obtener la venta. Ahora, pero ¿qué pasa si tú te registras y no apareces nunca más? No formulas consultas, ni observaciones, ni presentas ofertas, ni nada de eso. Bueno, no pasa nada, porque como les decía, el registro genera derechos, me permite participar, ser postor y eventualmente contratista, obtener la buena prueba, pero no genera ninguna obligación. Yo me puedo registrar y no aparecer nunca más y no pasa nada. Ahora, una recomendación: aun cuando uno en teoría se pueda registrar hasta un minuto antes de la fecha y hora prevista para presentar ofertas, se recomienda no esperar al final. Básicamente porque el SEACE y nuestro internet puede presentar fallos. Entonces, si yo espero a último minuto, confiado en la disponibilidad de una herramienta informática para poder registrarme, y esta herramienta falla, podría quedarme fuera del procedimiento y perder opciones de presentar ofertas. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta respecto al registro es que yo adquiero derechos a partir del momento en el que me registro y que me adhiero al proceso de selección o al procedimiento de selección en el estado en el que éste se encuentra. ¿Esto qué significa? Que si yo me registré luego de la etapa para formular consultas y observaciones, yo ya no puedo pretender que me permitan presentar. Esa etapa ya pasó y cuando se desarrolló yo no era un participante porque no me había registrado. Si es que la integración ya se produjo, solamente me quedará
presentar ofertas, porque como vamos a ver más adelante, para pedir la elevación de las observaciones al OCE, yo tendría que haber estado inscrito en la etapa en la que pude haber presentado consultas de observación. Entonces, si me registré luego de la integración, lo único que me queda es leer la base integrada y a partir de esa lectura decidir si es que me conviene o no formular una oferta. Pero ya no puedo efectuar ningún reclamo, ni consulta, ni observaciones, ni pedir una elevación. Entonces, hay que tener eso en cuenta. Uno se adhiere al proceso en el momento, en el estado en el que éste se encuentre al momento de registrar. Ahora, ¿qué es esto de las consultas y las observaciones? Porque hemos dicho que una vez que se ha convocado el procedimiento, al día siguiente se inicia la etapa para presentar consultas y observaciones. Lo normal es que cuando yo lea una base, esta se aclara y además incorpore solo disposiciones correctas y legales. Pero a veces eso no sucede. Entonces, si yo leo una base y hay algo que no entiendo, si hay algo que no queda claro, si es que encuentro algún tipo de contradicción, si es que considero que hay algún vacío, entonces yo pregunto. Cuando yo pregunto, estoy formulando una consulta en los términos de la ley de contratación. Entonces, las consultas son preguntas destinadas a que me aclaren algún aspecto poco claro de la base, un aspecto oscuro de la base, que me digan cómo debo proceder ante algo que no entiendo, o pido posiblemente algún tipo de cambio que no se sustenta en una ilegalidad, sino que lo solicito por cualquier otra razón. Sin embargo, cuando de esa lectura de las bases yo detecto algo que es contrario a alguna norma, no solamente contrario a la ley de contratación, sino contrario a cualquier norma aplicable a la compra, yo lo que hago es formular una observación. Claro, las observaciones son cuestionamientos a la legalidad de las disposiciones incorporadas en una base. Esa es la diferencia fundamental entre una consulta y una observación. Mientras que en una consulta yo pido que me aclaren algo, en una observación yo exijo que se cambie algo porque resulta irregular. Esta diferencia era muy importante antes, ahora lo es menos. ¿Por qué? Porque cuando transcurrida la etapa para formular consultas y observaciones, la entidad las responde, yo puedo no estar de acuerdo con esa respuesta. Antes solamente podía pedirle al OCE que intervenga si es que yo había formulado observaciones y no estaba de acuerdo con las respuestas a las observaciones. Pero si había formulado una consulta y no me gustaba la respuesta, no había mecanismo para solucionar el problema. Actualmente no tenemos ese problema. Actualmente uno recibe las respuestas a sus consultas y a sus observaciones, y si es que alguna de esas respuestas es considerada incorrecta por el participante, entonces tiene la posibilidad de pedirle al OCE que intervenga y solucione esa controversia que se ha generado en relación con las reglas de la contratación. A ver, dicho esto, tenemos que saber cuál es la estructura que tiene que tener una consulta y fundamentalmente una observación. Por suerte ya existen unos formatos
que en algún momento estuvieron allí y a uno le permitían usarlos o no, y si no los usaba no pasaba nada porque igual me tenían que responder. Pero eso ha cambiado porque como ahora las consultas y las observaciones se presentan a través del SEACE, este formulario ya lo encontramos allí al momento en el que queremos formular una consulta o una observación. Pero independientemente de eso, sigamos la lógica. Cuando yo quiero cuestionar algo, lo primero que tengo que decir es qué disposición quiero cuestionar. Para ayudar al comité a ubicar el sitio, digo cuál es el numeral, copio la disposición que quiero cuestionar, indico cuál es la norma que contraviene, indico por qué considero que se está contraviniendo esa norma y finalmente formulo el pedido. O sea, pido cómo es que quiero que se reformule la disposición para que ésta resulte concordante con la normativa en vigor. Entonces allí tenemos identificación de la disposición, descripción de la disposición, norma que se vulnera, motivo de la vulneración, solicitud de cambio. Esa es la estructura que tiene normalmente, que tienen más que las consultas, las observaciones. Una vez que se han presentado estas dentro del plazo previsto, la entidad tiene que leerlas todas y tiene que responderlas. Aquí el hecho de que sean electrónicas ahora las respuestas ha solucionado algunos problemas. Porque cuando las consultas y las observaciones eran muchas, las entidades a veces, por la carga que tenían, por negligencia, por dejadez o por ánimo de hacer trampa, dejaban de consultar, de responder a algunos. Y cuando eso sucedía, lo que teníamos era un vicio de nulidad, porque la norma dice que se tienen que responder absolutamente todas las consultas y todas las observaciones. Entonces, si en un procedimiento de selección yo tenía 1000 observaciones y respondía 999, aun cuando las haya respondido bien, tenía un vicio de nulidad por aquella que no respondió. Ahora ya no se puede dejar de responder. Ahora, eso no significa que no hayan respuestas que parecen respuestas y que no lo sean y que no generen vicios de nulidad igual, pero por lo menos ya no vamos a tener alguna respuesta en blanco o dejada sin ningún tipo de respuesta. ¿Y por qué digo esto? Porque pese a que ahora se responden todas, igual podemos tener vicios de nulidad, porque hay algo que se ha querido erradicar durante mucho tiempo y que todavía no se termina de lograr, que es el famoso sujétate a las bases. Por si acaso, un sujétate a las bases, siempre lo digo, puede significar no o puede significar que no te han respondido. Por ejemplo, si tú dices, en lugar de este documento puedo presentar este otro, y te responden, sujétate a las bases, lo que te están diciendo es no, solamente puedes presentar el documento que está indicado en la base, ningún otro. Entonces allí hay una respuesta, puede que no fundamentada adecuadamente, pero hay una respuesta. Ahora, si tú dices, en tal disposición me pides el documento A y en la segunda disposición me pides el documento B para lo mismo, ¿cuál de los dos documentos debo presentar? ¿O presento cualquiera de ellos y será considerado válido? Y la entidad, en lugar de responderte, te dice, sujétate a la base. Esa respuesta te deja con la misma interrogante. Significa que no te han respondido, porque tú sigues sin saber si presentas el documento A o el documento B. Entonces, allí, aun cuando parezca que hay una respuesta, no la hay y tenemos un vicio de nulidad. Entonces, hay que estar atentos a ese tipo de cosas para evitar los errores, si es que estamos del lado de la entidad, o para poder cuestionarlo, para poder cuestionar el accionar de la entidad si estamos del lado de los proveedores. Lo normal es
que las respuestas, perdón, que las consultas y las observaciones se respondan todas y que tengan también una estructura. La entidad tiene que decir si es que acoge tu observación o si es que no la acoge, o de repente acoge parte de ella nada más. Y luego de decirte si la acoge o no, te tiene que decir por qué la acoge o por qué es que no la acoge. Y si es que decide acogerla, entonces tiene que indicarte también cómo es que va a cambiar la disposición una vez que las bases sean integradas. Porque ese es el cuerpo. Acojo, cambio de esta manera. Acojo por este motivo y cambio de esta manera. Esa es la estructura que debe tener una respuesta y que se hace en alguna medida exige. Una vez que se han respondido todas las consultas y todas las observaciones, hay que publicar el pliego. Y además, y allí quedaba todo antes, ¿verdad? Bueno, no quedaba todo, sino que primero se publicaba el pliego de absolución de consultas y observaciones y luego uno tenía un tiempo para pedir la intervención del OCE y luego de la intervención del OCE recién se producía la integración. Bueno, eso generaba un problema. ¿Por qué? Porque uno pedía la intervención del OCE, el OCE tomaba algunas decisiones, le decía a la entidad que integre, y una vez que la entidad integraba, seguíamos teniendo los mismos problemas, porque algunas de las disposiciones algunas de las disposiciones del OCE, o a veces algunas respuestas que generaban cambios, no se incorporaban en el texto de la base integrada. Entonces uno tenía que ir y denunciar esa irregularidad, y el OCE intervenía y le decía a la entidad que vuelva a integrar, y muchas veces esto era algo de nunca acabar. Ahora, lo que dice la norma es que en el momento en que se debe absolver las consultas y las observaciones, se absuelven, pero que además en ese momento se publican también las bases integrales. Entonces uno, si lee todo eso y considera que o le respondieron mal o se integró mal, puede pedir la intervención del OCE para que éste emita el pronunciamiento. Y acá hay un tema adicional. El OCE no solamente va a emitir el pronunciamiento, sino que va a integrar las bases y las va a publicar. Y con las bases integradas es que vamos a presentar luego nuestros resultados. Ahora, puede suceder también que la entidad responda a las consultas y las observaciones y que integre las bases y que haya un error o una diferencia entre una respuesta y la base integrada. Vamos a pensar, por ejemplo, que alguien cuestionó un factor de evaluación, la entidad acogió la observación e indicó cómo se iba a cambiar, pero al momento de integrar las bases no recoja el nuevo factor en ellas, sino que deje el original. Lo normal es que esto genere un pronunciamiento, ¿verdad? Pero a veces no lo pedimos, por cualquier motivo, no importa el motivo por el que no lo pedimos, pero nadie lo pide. ¿Ya? Eso muchas veces generaba problemas sin solución al momento de la evaluación y calificación, y nos veíamos obligados a declarar la nulidad de esos procedimientos para regresarlos hasta la integración, se integren bien y haya una nueva evaluación y calificación. Ahora la norma ya nos da una solución que evita eso. La norma nos dice que para formular nuestras ofertas, si es que estamos del lado del proveedor, y para evaluarlas y calificarlas, si es que estamos del lado de la entidad, el pliego de absolución de consultas y observaciones prevalece
sobre la base integrada en caso exista una contradicción entre ambos documentos. Entonces ya la solución la tenemos. En el ejemplo que yo había puesto, si es que alguien presentaba su oferta y el comité lo evaluaba con el factor original y por lo tanto este señor no obtenía la buena pro por ese motivo, este señor puede presentar un recurso de apelación y el tribunal antes hubiera declarado la nulidad del procedimiento, pero ahora el tribunal dirá: un momento, aquí hay una diferencia entre lo que se respondió y lo que se integró. La norma dice que vale la respuesta por sobre la integración. Por lo tanto, el señor ha sido mal evaluado, evalúesele bien, y si corresponde que se le otorgue la buena pro luego de la evaluación correcta, otórguese la buena pro en favor de ese señor. Entonces ya no se anula, sino que ya tenemos una respuesta dentro de la norma para tomar decisión. ¿Cómo se presentan las consultas y las observaciones? Hemos dicho que a través de encierros. ¿Cómo se responden? De la misma. Una vez que me han respondido las consultas y observaciones, si yo quiero la intervención del OCE, tengo que tener en cuenta algunas cosillas. Primero tengo que estar registrado y tengo que haberme registrado antes de que haya concluido la etapa para formular consultas y observaciones. ¿Necesito haber presentado una consulta o una observación? No necesariamente. Lo normal es que uno cuestione las respuestas que la entidad dio a sus consultas o a sus observaciones. Pero también hay un tercer supuesto, que es: yo no presenté ninguna consulta ni ninguna observación porque estaba de acuerdo con el texto original de las bases, pero otros participantes sí formularon consultas y observaciones. Y algunas de esas respuestas generaron cambios en las bases, o sea, se acogieron de alguna manera. Cuando yo no haya formulado consultas y observaciones, pese a haber estado inscrito en esa etapa, y me dé cuenta que algunas respuestas otorgadas a otros han cambiado las reglas, yo puedo pedir igual la intervención del OCE y sustentaré porque considero que ese cambio es incorrecto, y eventualmente el OCE hará la evaluación y tomará la decisión final al momento de emitir el pronunciamiento. Entonces, hay que estar inscrito, hay que haber formulado consultas, observaciones o no, y tengo un plazo. Hay que respetar ese plazo. ¿Cuál es el plazo? 3 días. ¿Contados desde cuándo? Desde el día siguiente de publicado el pliego de absolución de consultas y observaciones y de integración. Eso significa que si se publicó un día lunes, yo tengo martes, miércoles y jueves para solicitar la elevación de las observaciones o de los cuestionamientos a las bases al OCE para que éste emita el pronunciamiento respectivo. ¿A quién se formula esa solicitud? Se formula a la entidad. Recuerden cómo se llama el procedimiento: elevación de cuestionamientos. Entonces, ¿quién los tiene que elevar? ¿Quién los tiene? Entonces, siempre se presenta esta solicitud ante la entidad. El TUPA del OCE me parece que ya modificó y que ya se cobra una tasa por la emisión de pronunciamiento. Si es que eso ya está vigente, entonces primero tienes que ir y tienes que pagar tu tasa y adjuntar esa tasa a la solicitud que se presenta ante la entidad. El simple pago de la tasa no te da derecho a que se emita un pronunciamiento. No hay forma de que la gente se enteró que tú has pagado y por qué has pagado y a qué proceso te refieres y cuáles son los cuestionamientos que tienes. No, hay que pagar y hay que adjuntar ese voucher a la solicitud, y la solicitud se presenta ante la entidad y la entidad tendrá que remitir todo el expediente y la información necesaria al OCE para que éste emita el pronunciamiento respectivo. Aquí hay que hacer un pequeño paréntesis para hablar de una situación excepcional que estamos viviendo.
Actualmente hay un decreto supremo, que es el decreto supremo 103, que ha suspendido la posibilidad de solicitar la elevación de consultas y observaciones para pronunciamiento del OCE hasta el 15 de agosto. Eso significa que todos los procedimientos de selección que se convocan hasta el 15 de agosto no tienen como posibilidad la solicitud de elevación. En aquellos que se convoquen a partir del 16, volvemos a tener derecho a solicitar la elevación de consultas y observaciones. Ahora, una vez que se han integrado las bases, ¿en qué consiste la integración de bases? Eso es algo que nos estábamos saltando. La integración de bases consiste en incorporar al texto original de la base todos esos cambios que se hayan generado como consecuencia de las consultas y de las observaciones. Ya no hablo del pronunciamiento del OCE, porque cuando el OCE se pronuncie va a integrar también. Entonces vamos a pensar en un caso en el que el OCE no interviene, es la entidad quien recibe consultas y observaciones, las responde e integra. Cuando la entidad integre, tiene que cuidar de identificar todos aquellos cambios que aceptó. Porque cuando acepta un cambio, lo que tiene que hacer es borrar del texto original la disposición que se va a cambiar y reemplazarla por aquella que indicó en el pliego de absolución de consultas y observaciones. Esa es la forma correcta de integrar una base. Borrar la disposición original y reemplazarla por la nueva disposición. Y si es que la respuesta no genera un cambio, sino una aclaración, incorporar esta aclaración en el texto, en la parte del texto que corresponde a ser incorporada. En eso consiste integrar las bases. Y bueno, una vez que las bases se hayan integrado de manera definitiva, lo que corresponde es elaborar la oferta y presentarla. En el caso de obras, la oferta se presenta en un solo sobre. En el caso de consultorías, la oferta se presenta a la antigua, en dos sobres, uno técnico y uno económico. Ahora, lo de los sobres es un arcaísmo que nos ha quedado en la cabeza y del que todavía no nos desprendemos, porque en realidad las ofertas ahora se presentan electrónicamente, ya no hay sobres en realidad. En todo caso, en el caso de obras, la oferta es única, por decirlo de una manera. Un solo grupo de documentos contiene tu oferta a nivel de precio y a nivel de parte técnica. En el caso de consultorías, lo que tenemos es una oferta técnica que se revisa en un primer momento y una oferta económica que se mantiene cerrada hasta que la oferta técnica haya terminado de ser evaluada. Entonces, es más o menos la misma idea de los sobres, pero ya no existen estos como tales. ¿Qué tenemos que saber respecto de las ofertas? Primero, que tienen que ser presentadas en castellano. Esa es la primera regla. Las ofertas, estamos en el Perú, las ofertas son en castellano. Si es que hay algún documento que está en un idioma distinto, tendrá que adjuntarse la traducción respectiva. De todo, yo digo que sí, aun cuando la norma nos hace una lista. ¿Qué dice el reglamento? Que se debe presentar traducción de los documentos relacionados con los términos de referencia o especificaciones técnicas, los factores de evaluación, los requisitos de calificación o cualquier documento que a través del cual
se está solicitando algún tipo de beneficio. Si es que un documento no sirve para alguna de esas 4 cosas que yo he mencionado, entonces ¿para qué me lo piden? Si llegamos a la conclusión que no te piden nada que no esté relacionado con el requerimiento mínimo, con el factor de evaluación, con los requisitos de calificación o con algún tipo de bonificación, entonces, si presentas algo en un idioma distinto y hablas español, siempre lo vas a tener que traducir. La norma dice que solamente se permite presentar en otro idioma y sin traducción la documentación técnica complementaria que conste en un catálogo, en un folleto o en algún documento particular. Pero hay que tomar con pinzas esto. Si a mí me presentan un catálogo para acreditar un requerimiento mínimo, eso tiene que estar traducido. Si a mí me presentan un ISO para acreditar un factor de evaluación, eso tiene que estar traducido. Si es que me presentan algún folleto para acreditar que la maquinaria que estoy vendiendo cumple con determinadas condiciones, eso tiene que estar traducido. Entonces, importa la naturaleza de la información y no el documento en el que esté contenido. Ahora, una vez que tenemos clara esta idea de documento en castellano o acompañado de traducción, pasamos a la siguiente regla, una regla que seguro poco a poco irá desapareciendo, que es el que esté los documentos foliados y firmados, firmados en papel. Porque si ya estamos utilizando una herramienta electrónica y esta herramienta es segura, la foliación debería ser automática y la firma, si no es digital, debería considerarse incorporada por el simple uso de la contraseña que nos otorga el SEACE al momento de registrar. Pero eso todavía no sucede así. Actualmente las ofertas tienen que estar foliadas, visadas en cada hoja y firmadas al final de cada documento que compone esta oferta. ¿Quién debe presentar la oferta? Cualquier persona, si es electrónica. Entonces, eso obliga a los proveedores a tener un celo particular con su usuario y contraseña de acceso al sistema. Porque si alguien ingresa ofertas firmadas, foliadas en castellano y que cumpla con todos estos requisitos al SEACE, se entiende que son válidamente presentadas, porque el proveedor es responsable del uso de su usuario y contraseña de acceso. Así que cuidado con eso. La traducción, ¿quién la debe realizar? La debe realizar un traductor público juramentado que hace traducciones oficiales o un traductor colegiado y certificado que hace traducciones certificadas. Ya no se permite que cualquier hijo de vecino realice una traducción. Allí la norma ha dado un paso atrás, ¿verdad? Lo cual no significa que sea incorrecto, simplemente hemos vuelto a una disposición antigua. En algún momento la norma permitía que cualquier persona realice la traducción y eso por algún motivo no dio resultados. Entonces se ha regresado a la traducción realizada por traductores públicos juramentados o por traductores colegiados y certificados. La norma habla también de actos públicos en los que debe participar un notario o juez de paz. Los actos públicos están en vías de extinción, ¿verdad? Porque ahora las ofertas se presentan todos los procedimientos de selección a través del SEACE. Por lo tanto, los actos públicos ya no existen, así que la participación del notario tampoco existe. Una vez que se hayan presentado las ofertas, el comité tiene que revisar. Una vez que el comité las revisa y las lee, las ofertas
eh, pueden tener dos problemas. Bueno, estamos hablando básicamente de la forma. Pueden tener muchos problemas las ofertas, pero a ver, se engloban en dos grandes grupos. La oferta está incompleta o la oferta tiene errores. Si la oferta está incompleta, ¿se puede completar? Sí, pero solo en algunos casos. Los vamos a ver en un momento. Si la oferta tiene errores, ¿se puede corregir? Sí, pero solo en algunos casos. También vamos a verlo. A esa acción de completar o corregir la oferta le llamamos subsanación. Identificamos el problema y le damos un plazo al proveedor para que complete o corrija su oferta cuando ello sea permitido. La oferta se sigue considerando válida y si es que en el plazo otorgado el proveedor la completa o corrige, entonces seguirá en carrera. Si es que en el plazo otorgado el proveedor no la completa o corrige, entonces será retirado del procedimiento de selección. Entonces, lo que toca comentar ahora son cuáles son esos casos en los que se permite corregir o completar una oferta. Son subsanables entonces las omisiones de información en formatos y declaraciones juradas, siempre que no se trate del formato o declaración jurada donde se incorpore el plazo o el precio. En buena cuenta, si tú omitiste algún tipo de información en cualquier documento que no tenga que ver con el plazo o con el precio, se puede corregir. Ya, un ejemplo simple, declaración jurada de información empresarial. Te olvidaste de poner tu RUC, no hay ningún problema, lo puedes poner. Te olvidaste de poner tu dirección o tu teléfono, no hay ningún problema, lo puedes poner. Pero si hay un error en la declaración jurada del plazo y no consignaste el plazo, eso no se puede corregir. Si en el formato donde presenta la oferta económica falta algún tipo de dato, eso no se puede corregir. La nomenclatura del procedimiento o la falta de firma o foliatura del proveedor o su representante también se puede. Muchas veces utilizamos formatos anteriores, ¿verdad? O sea, les ha pasado que están en la licitación pública número 5 y utilizaron un formato antiguo y en alguno de ellos se olvidaron de cambiar el nombre y dice licitación pública número 23 MTC, y ahorita están en la licitación pública número 5 de Provía descentralizado. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Nada, corregimos, la entidad te va a dar un plazo para subsanar y tú vas a subsanar. El nombre del procedimiento es algo que se puede corregir. Si te olvidaste de foliar e inclusive de firmar, se te permite también la subsanación. La única firma que no puede subsanarse, ¿cuál creen que es? Sí, la que va en la oferta económica. La oferta económica, si no va firmada, no vale. Y no puede corregirse tampoco. La legalización notarial de alguna firma. ¿Eso se puede corregir? Sí. ¿Se puede subsanar? Sí. Ahora, aquí hay que comentar algunas cosas. ¿Qué documentos vienen con firma notarial? En obras y consultoría de obras, solamente la promesa formal de consorcio. Porque las cartas de compromiso de participación de los postores han desaparecido, ¿verdad? Porque antes uno ofrecía a los profesionales, durante el procedimiento de selección y tenía que acreditar allí todas las características y perfiles de estos señores y además tenía que presentar una carta de compromiso.
Pero como ahora el cumplimiento de los requisitos de calificación relacionados con los profesionales son requisitos para la firma del contrato, en el caso de obras y consultoría de obras, durante la oferta ya no se presentan a estos señores y por lo tanto no hay que presentar ninguna carta de compromiso. Así que básicamente me queda la promesa formal de consorcio. Por allí de repente un otro documento, pero hasta donde yo recuerde no. Ahora, ¿qué pasa si yo lo presento firmado, pero no lo presento, pero las firmas no tienen la legalización notarial? Antes iba muerto, o sea, eso no se podía solucionar. Ahora la norma dice que sí. Ya, aquí hay que tener en cuenta algo. Muchas entidades dicen, claro, pero la firma del notario o la legalización notarial tiene que tener fecha anterior a la de la presentación de ofertas porque si no, no vale. Eso no es cierto. Ningún notario te va a legalizar, por lo menos ningún notario honesto te va a legalizar con fecha anterior. Y si tú ya tenías eso con fecha anterior, lo hubieras presentado. Si has presentado una promesa formal sin firmas legalizadas, es porque en ese momento no la tenías. Lo único que exige la norma actualmente para legalizar el tema para subsanar el tema de las legalizaciones notariales es que el documento no legalizado sea idéntico al documento legalizado en el fondo. O sea, los dos documentos tienen que ser iguales, solo que uno tiene legalización de firmas y el otro no tiene la legalización de firmas. Si es que tú presentas un documento idéntico con las firmas legalizadas, eso se permite en vías de subsanación. Ahora, si es que tú presentas un documento en un idioma distinto al castellano, pero no presentas la traducción, se te da un plazo para que la presentes. La traducción, la falta de traducción también es motivo de subsanación, objeto de subsanación.